estar, porque sin ti nada podemos hacer. Y reconociendo que tenemos que, como decíamos en esta mañana, hacer simulacros espirituales. No solamente de qué tengo que hacer si la tierra tiembla o si viene el huracán, sino cuando eso pase, ¿qué voy a hacer yo en mi vida espiritual? ¿Qué voy a hacer yo en términos espirituales para poder vencer con la mano tuya y con la gracia tuya? Porque no es de otra. Ayúdanos en esta mañana a poder, Señor, a través de la palabra, reflexionar y hacer los arreglos y los ajustes que tengamos que hacer en nuestra vida. Yo me pongo en tus manos entendiendo que la gloria y la honra es solamente tuya y que mis hermanos puedan estar atentos a la palabra de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a raíz de los acontecimientos ocurridos en esta semana y que siguen ocurriendo, porque ese es el problema. No es que ocurrieron y se acabó, como María. María vino, hizo el estrago y se fue. Y después a trabajar nosotros con eso. Aquí trabajamos hoy con el de ayer y mañana trabajaremos con el de hoy. Y así es que estamos viviendo, lamentablemente. Así que estas experiencias que todos hemos vivido, porque esa es la otra cosa, nos ha tocado a todos vivirla, unos más y unos menos. Me es necesario hablar del tema que escogí para hablar hoy, que para mi sorpresa va consono con lo último que Idi trajo en la canción de adoración, porque yo hablé en el ayuno, porque tuvimos ayuno esta mañana, hablé de lo que es la adversidad, pero en este momento yo quiero compartir con ustedes lo que es el temor y las cosas que el temor provoca en nosotros, porque la experiencia de esta semana ha sido experiencia de temor, y no de temor a Dios, de reverencia. Yo no vengo a hablar de ese temor, yo vengo a hablar del miedo, de ese temor que nos paraliza, de ese temor que nos roba la paz, de ese temor que nos hace creer que no vamos a poder, de ese temor que muchas veces nos incapacita para seguir hacia adelante. No pretendo ser experta porque no lo soy, no lo soy. Simplemente deseo compartir las experiencias de un personaje de la Biblia que en medio de su angustia creyó y confió que lo que fue bueno para él y le funcionó en sus momentos de miedo y de temor pueden ser buenos y beneficiosos para mí y para ti, porque eso es lo que hace la Biblia. La Biblia son historias de hombres y mujeres, yo no sé si usted se ha dado cuenta, tocados y ministrados por Dios o por Jesús en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que nos dan ejemplo para que tú y yo, en medio de nuestras circunstancias similares, podamos echar mano de las herramientas que aparecen aquí. Y eso es lo que yo quiero en esta mañana compartir con ustedes. Así que, si en esta mañana tú te sientes con temor, pues esto es para ti. Y yo estoy casi segura que más de la mitad de la iglesia se debe sentir así. Y el que dice que no, si se pone a reflexionar bien como me pasó a mí, que lo dije esta mañana, que me dijeron, pero ¿y tú no tienes miedo? Y yo no. Sí, porque para guapa yo, ¿verdad? Pero me dio con pensar, cuando hubo el temblor, que cómo yo reaccioné. Y cada vez que hay uno que se siente, las cosas que me vienen a la cabeza, y sí, yo también tengo miedo. Lo que pasa es que yo tengo, pues, gracias a Dios lo puedo manejar. Lo puedo manejar, y porque lo puedo manejar he podido trabajar con algunos de ustedes. Y gloria a Dios por eso. Porque imagínense si a la pastora hubiera que ministrarle por ese lado, ¿verdad? Pues entonces seríamos toditos en el mismo carro. Que si me lo tienen que hacer, yo también soy humano igual que ustedes y me asusto igual que ustedes. Pero Dios en este momento me ha dado una capacidad de poder superar cualquier temor y poder sentarme a dialogar, escucharlos por teléfono, a orar con ustedes y poderle decir, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Que ha sido mi experiencia de esta semana. El temor se define como una preocupación profunda o una pasión, decía el diccionario, del ánimo que lleva a alguien a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañino para su persona. Así que el temor es aquella preocupación que provoca en nosotros el querer salir de aquí porque esto me hace daño, porque esto no es bueno, porque esto me angustia, porque esto me roba la paz.
pero a veces es tan grande esa preocupación que no encontramos cómo salir de ahí. Y eso es un problema en medio de circunstancias difíciles. El temor, por lo tanto, es una presunción, es una sospecha, es un recelo de un daño fuerte que puede venir a la vida de cada uno de nosotros. Y eso fue lo que pasó el martes a las 4:24 de la madrugada. Que todos los que sentimos el terremoto, tuvimos esa sensación de que algo malo nos podía pasar. ¿Es o no es? ¿O usted no pensó así? Es cierto. El consejo que más se repite durante todo el Antiguo Testamento y el Nuevo es: no temas. Y no es no temas de reverencia, vuelvo y digo, yo no estoy hablando de eso. El no temas es el consejo que más se repite entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y curiosamente, la frase no temas se repite en la Biblia, no temas o alguna variante del no temas, 365 veces. Para cada día hay un no temas. ¿Casualidad? No, nada que ver. Nada que ver. Es que el Señor sabe y nos conoce. El que nos creó y el que nos formó conoce nuestra debilidad. Y la Biblia se ha encargado. Yo me quedé en shock cuando yo encontré ese detalle de que se repite 365 veces lo mismo que tiene nuestro año. En total, ejemplos de estos no temas que aparecen en la Biblia, le voy a dar 2 o 3 porque si no el tiempo no nos traiciona. Cuando José el de María escuchó las palabras al saber que sería el padre terrenal de Jesús, el padre terrenal de Jesús, estas fueron las palabras que José escuchó: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Mateo 1:20. No temas, le dijo a José. Imagínese, iba a ser papá sin ser papá. En Lucas 1:12 y 13, cuando Zacarías fue informado de que su esposa concebiría en edad avanzada, quedó desconcertado y tuvo miedo, dice la Biblia. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, tu súplica ha sido escuchada. Tu esposa te dará un hijo que se llamará Juan. Tenía razones de más para estar asustado, ¿no? ¿Por qué? Porque era un viejo. Era un viejo. En la transfiguración, Mateo 17, 6 y 7, los discípulos cayeron al suelo abrumados por el miedo cuando vieron todo el evento de la transfiguración. Pero Jesús se acercó a ellos y tocándole les dijo: levántense, no tengan miedo. Y la palabra de hoy tiene que ser: levántate, no tengas miedo. No porque yo tengo la capacidad, no porque lo que esté pasando no sea bueno, no porque yo tenga todas las herramientas habidas y por haber, sino porque el Señor me está diciendo que no tenga miedo. Y vuelvo y repito lo que dije esta mañana: yo soy vencedora en Cristo Jesús, porque en Él somos más que vencedores. Algunas cosas que nos preocupan, grandes y pequeñas, giran en torno a algún tipo de miedo por lo que nos pueda suceder. La mayoría de la gente tiene temores de lo que le pueda suceder y le ocasionan miedos en la vida que los paralizan. Tienen miedo a perder el trabajo, tienen miedo a que lo asalten, tienen miedo a un accidente en la carretera. Hay gente que ya ni saca el carro por miedo a que lo choquen. Hay gente que ya no sale de noche porque me pueden coger en una luz, que son cuestiones reales, ¿verdad? Porque están ahí, que son genuinas, esa es la palabra, que son genuinas, que tú te preocupes. Pero una cosa es que te preocupe y otra cosa es que el miedo te detenga en el caminar de tu vida y no te permita vivir.
no te permita vivir. Porque obviamente yo que viajo todas las noches de Vegalta aquí, que me coge por lo menos a mi velocidad, mejor no digo el tiempo, que me coge 40 minutos ir y venir, así estamos mejor. Digo, ir, cada viaje. Y que yo le compartí a alguien antier, yo no recuerdo a quién se lo dije, que ya gracias a Dios pusieron luz. Hace como 2 semanas pusieron luz. Pero cuando yo voy para la autopista, la salida 27, que es la salida mía hacia Vegalta, esa luz parecía boca de lobo. Y tú estás obligado a, cuando te sales y bajas, tienes que hacer un pare porque hay una calle que cruza. Y yo le decía a alguien, ¿tú te crees que de noche yo me paro allí? Las luces, gracias a Dios que las luces de noche tú las ves desde lejos y el resplandor de la luz, y yo veía que no había, iba bajando y yo veía que estaba todo oscuro, yo lo seguía de rolo. ¿Quién se para en aquella esquina? No es que yo ando con un miedo de que me van a asaltar, pero no, allí no me voy a parar. ¿Sabe? No me voy a parar. Gloria a Dios que ya le pusieron luces a todo aquello allí. Pero era bien peligroso de noche. Y entonces después de eso tienes que pasar debajo de un puente que tampoco sabes. Tú el que se esconde allí. Ay, santo. Imagínense, si uno se pone a pensar en eso, yo no salgo de mi casa. Así que estas cosas que ocasionan este miedo en nosotros provocan que la ansiedad se apodere de mí, se apodere de uno. Oye, no, la ansiedad nos drena. ¿Es o no es? La ansiedad nos drena. Nos tira en una cama. Se lleva todas nuestras energías, todas nuestras ideas, todos nuestros pensamientos, los agota la ansiedad. Y por eso es que tú y yo tenemos que aprender a trabajar con nuestros miedos, a identificarlos, a reconocerlos. ¿Sabes? El que tú tengas miedo a algo no te hace menos valiente ni más valiente, ni te hace mejor o peor. Al contrario, si tú haces esa reflexión y lo reconoces, tú vas a poder trabajar con eso y vas a poder lidiar con eso de una manera efectiva para tu vida. Y esto es lo que hemos visto y hemos experimentado en estos días. Nos preguntamos cosas hoy como, ¿volverá a temblar la tierra? Mire, ayer cuando íbamos camino a Guayanilla, nos enteramos del temblor que hubo de 5.9, porque nos empezaron a testear y a llamar. Nadie lo sintió porque íbamos en el camino y no lo sentimos. Nos paramos y entramos a un CVS y los anaqueles, muchas cosas estaban en el piso. Cuando llegamos nos encontramos con los pastores y nos dieron sus experiencias, uno de ellos desayunando en el mesón cuando el temblor, y vio cómo el techo de la cocina del mesón se cayó y todos los cables eléctricos se quedaron guindando, y cómo la chica que estaba en la cocina salió gritando despavorida diciendo que no volvía más. No es para menos. Yo hubiese cogido también y también hubiese dicho lo mismo. No, nos preguntamos, ¿y mi casa aguantará otro más? Yo no sé usted, mi casa tiene 40 años, 39, la edad que tiene mi hijo mayor. Mi hijo mayor no, el hijo varón, que es el único varón que tengo. 39 años tiene aquella casa. Y yo fui, yo chequeé y yo miré por todos lados a ver si veía una grieta. Usted tiene que ser responsable y tiene que hacer lo mismo. Mire, primero haga una inspección visual. Pero es una preocupación, ¿mi casa aguantará otro más? ¿Estaré bien cuando pase por ese puente? Ese puente estará bien construido. Aquí en Puerto Rico que todo lo hacen con los pies. Hay gente que piensa así. Así es como estamos pensando. ¿Ok? Así es como estamos pensando. Y tengo que hacer un paréntesis aquí, porque lo que son los noticieros están poniendo demasiado
de ansiosos a todos aquellos que escuchamos noticias. Porque sí, gente, hay un peligro real. Y sí, gente, tenemos que prepararnos para lo que no sabemos cuándo va a llegar. Y que a la larga, cuando usted mira, no hay manera de prepararse. Es la pura realidad, pero por lo menos lo mínimo usted debe hacer. ¿Ok? Y sí, tenemos que seguir trabajando, los muchachos regresarán a las escuelas en su momento, pero la realidad es que esas son las preguntas que nos estamos haciendo hoy día. Y esto crea en nosotros preocupación y crea en nosotros un gran temor que muchas veces no podemos manejar. Hoy yo deseo compartir contigo la experiencia del salmista ante situaciones de miedo, ante situaciones de temor. Yo quiero compartir esto contigo porque esto es un salmo que todos conocemos, que lo sabemos de memoria, pero muchas veces no echamos mano de la palabra y por eso es bueno aprender la palabra. Y esta mañana Astrid, mamá, compartía con nosotros una experiencia que tuvo ayer con el temblor que hubo y de cómo ella en medio de todo, y ella reconoció que ella le padece de ataques de pánico y estaba enganchada en una escalera cuando eso pasó. Así que imagínense, y ella nos contaba cómo ella sintió la voz de Dios dándole instrucciones y ella empezó a hablar, a dar el salmo, ¿cuál fue? El 46, a repetirlo porque fue lo primero que le vino a la cabeza. Y cómo eso la tranquilizó para no terminar en el piso reventado. No por el temblor, por el miedo. Por el miedo. Porque el temblor, ¿cuánto duró? No duró mucho, ¿verdad que no? No duró tan largo como el del primero. Fue más cortito. No, fue más corto. Fue más corto. Tú eres la única que ha dicho que es más largo. Fue más corto, pero nada, eso no importa. Salmos 34. Mire cómo dice. Y esta es la nueva versión internacional. Dice el verso 4 y el verso 6 de este salmo. Dice, oré. Dios habla hoy, dice, recurrí al Señor y me respondió. Esa fue la experiencia de Astrid. Oré, recurrí, fui delante del Señor y me respondió y me libró de todos mis temores. Y el 6 dice, y en mi desesperación oré. La versión Reina Valera dice, este pobre clamó, y el Señor me escuchó y me salvó de todas mis dificultades. Entonces leemos eso y decimos, ay, qué lindo, pero no lo aplicamos ni creemos que lo que le estaba pasando al salmista era que estaba en momentos de temor, de miedo, de que lo fueran a matar. Esto se atribuye a David cuando en Primera de Samuel, que me van a permitir que yo le lea, lo voy a leer de la Reina Valera porque mi Biblia es Reina Valera, Samuel 21, versos del 10 al 15. Esto que yo le voy a leer es lo que provocó que David escribiera esto que yo le acabo de leer. Mire lo que pasó. Versos del 10 al 15. Se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl lo estaba buscando para beberse un café con él. Porque lo estaban buscando para matarlo, ¿ok? Vuelvo y leo. Se levantó David aquel día y huyendo de la presencia de Saúl se fue a Aquis, rey de Gat. Y le dijeron a Aquis sus siervos, ¿no es este David el rey de la tierra
¿no es este de quien cantaban en las danzas diciendo, hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? David guardó en su corazón estas palabras y temió mucho a Aquis, rey de Gad. ¿Por qué? Porque el rey sabía que Saúl lo andaba buscando para matarlo y dice, Dios, pero y este no es el que andan buscando y este no es el que se daba golpes de que la gente cantaba de que Saúl mató 1000 y este 10,000. Y tuvo miedo de que este rey lo matara. Y mire cómo sigue diciendo, por eso cambió su manera de comportarse David delante de ellos y se fingió loco. En medio de ellos arañaba las puertas y dejaba que la saliva se le corriera por la barba. Y Aquis le dijo a sus siervos, mirad, este hombre es un demente. ¿Por qué lo habéis traído ante mí? ¿Acaso me hacen falta locos para que hayáis traído a este a hacer sus locuras delante de mí? Va a entrar a mi casa. Y lo dejaron ir. El miedo llevó a David a fingir que estaba loco, porque si no, su vida corría peligro. Y los miedos nos llevan a hacer cosas que en condiciones normales y naturales no haríamos. A David se le olvidó que Dios, el Dios que estaba con él cuando el león, ¿se acuerda cuando enfrentó a Goliat? Se le olvidó que enfrentó a Goliat. Se le olvidó que él mataba al oso y a los leones. Porque el miedo llega y nos paraliza. Porque hoy yo puedo reaccionar y mañana no. Porque es importante que tengamos conocimiento de aquello le temo. Para cuando se presente de diversas maneras yo lo pueda trabajar. ¿Acaso Goliat no tenía la capacidad para matar a David? ¿Acaso un oso no puede matar a un hombre? David estaba en una situación de temor, de miedo. Y por eso fue que clamó a Dios. Y a lo mejor Dios le dio la estrategia de que se volviera loco, quién sabe. Pues porque nuestro Dios es bien original. Dios es bien particular en sus cosas. Pero mire, este salmo, que es uno de los favoritos, sencillamente expresa un cántico de liberación de un creyente que experimentó la liberación del temor. Porque David entendió que el que estaba con él era quien lo iba a salvar y quien lo iba a guardar de todo peligro. Porque si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Caerán a mi lado 1000 y 10,000, mas a mí no llegarán. Y usted tiene que aprender a echar mano de la palabra de Dios y de saberla usar en el momento adecuado. No es para recitársela al hermano, es para que usted la use en su propio beneficio. Porque yo quiero que usted sepa que no importa, Dios lo escucha a usted. No importa cómo usted se sienta, ni en la crisis en que usted esté de miedo, de ansiedad. Si usted clama al Señor, Dios lo escucha. Y nuestro Dios hace. Así que yo quiero en esta mañana llamar la atención, porque en estos dos versos David nos presenta qué él hizo para recibir el milagro de la liberación de sus miedos, de sus temores. Y esos dos versos lo dicen. Y son bien simples, son dos pasos. El primero está en los primeros versos del 1 al 3. Cuando usted empieza a leer ese salmo, ¿cómo es que empieza?
Vamos a ver, de los que saben la Biblia de memoria. ¿Cómo empieza? ¿Cómo dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. ¿Qué sigue diciendo? Su alabanza estará de contigo en mi boca. Lo primero que usted tiene que hacer es aprender a alabar a Dios en momentos de dificultad. De verdad, Señor, tú eres Dios grande, cúbrenos. Que está alabando a Dios. Después le pide, pero lo está alabando primero. Es alabar a Dios, es reconocer quién es Dios. Es reconocer la autoridad, el poder. El Salmo, ¿cuál es? El 46. Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio. Por tanto no temeré, aunque ¿qué? Aunque la tierra tiemble. No es porque yo me puedo resguardar, no es porque, mire, si usted es de los que siempre siente todos los temblores, aunque sean de 4 o de 3, apréndase esos primeros versos y repítalo vez tras vez. Camine con ellos en la boca. Dios es mi amparo, Dios es mi fortaleza. Que le digan lo que le quieran decir. Apréndaselo, repítalo, créalo y haga lo suyo. Y vívalo. Vívalo, viva como que ciertamente Dios es su amparo y su fortaleza. Porque si nos diera tiempo, si tuviéramos la oportunidad, mire, en un huracán usted tiene la oportunidad de escoger dónde lo va a pasar, ¿verdad que sí? Usted tiene la oportunidad de surtirse de todo lo que es indispensable para pasarlo más o menos bien, ¿cierto? Usted tiene la capacidad de comprar todo lo que sea necesario para lo que días después que esté sin agua, sin luz, sin comida y sin lo que sea, ¿cierto? Pero estamos viviendo circunstancias diferentes. Y déjeme decirle, hay terremotos peores que el que estamos sintiendo. ¿Ok? Ahora estamos temiendo al temblor y a lo que se caiga y que nos pueda hacer daño o podamos perder. Pero hay cosas que estremecen más la vida de uno, como es la noticia de enfermedad, como lo es una pérdida de trabajo, como lo es un divorcio. Porque no todos tenemos la misma capacidad de trabajar las circunstancias de las mismas maneras. Y el pastor Anza lo decía esta mañana, que la adversidad era relativa, que lo que para mí es adverso, necesariamente para ti no es. Y eso es una realidad. Como nuestras circunstancias son diferentes, nosotros tenemos que echar mano de lo que creemos que nos puede funcionar. ¿Qué usted cree que le pueda funcionar? ¿Una planta eléctrica? Resuelve, pero más nada. Yo le voy a decir la experiencia de nosotros ayer. Nosotros fuimos a un monte. Yo no me acuerdo cómo se llamaba aquella comunidad. ¿Alguien sabe? El barrio. Empezaba con C, pero no me acuerdo bien del nombre. ¿Tú no te acuerdas, Cari, tampoco? De cómo se llamaba la comunidad. Era un barrio, bueno, que yo le decía a Cari iba conmigo. Yo le decía, Cari, pero ¿a quién se le ocurre hacer una iglesia aquí? Si aquí no hay, aquí hay uno vive aquí, el otro vive a 2 millas de distancia, así y subiendo. Y subiendo. Allí llegamos y encontramos la iglesia. Y cuando llegamos y encontramos la iglesia, había tanta y tanta gente de otras iglesias que llegaron. Nosotros llegamos que no eran las 10, eran como las 9:30, llegamos porque salimos temprano. Y ya habían iglesias allí, una guagua de servicios médicos, con dermatólogos, con médicos, ya estaban tomando presiones, haciendo pruebas de azúcar, con psicólogos para adultos, psicólogos para niños, ya estaba la comida ya allí sirviéndolas para las comunidades a esa hora. Ya los nenes los tenían con actividades al frente, con mesas y vaciando camiones que llegaban y la iglesia sirvió de almacén. Entonces yo dije,
¿y qué vamos a hacer nosotros aquí, verdad? Porque nosotros éramos poquitos, nos llevábamos muchas cosas porque no sabíamos. Y cuando el pastor llegó, le preguntábamos que si habían otras comunidades que tuvieran necesidad. Y él me dijo, en esta misma área hay 3 comunidades más. Yo vengo de una de ellas. Y me dice, y hay que sentarse con la gente, me dijo. Fue lo que me dijo. Hay una necesidad que trasciende la necesidad material. Y me dijo, hay una bien arriba, pero es que es bien arriba, que yo no sé si alguien pueda llegar hasta allá. Hay 20 familias allí y yo sé que allí no ha llegado ninguna ayuda. Y yo le dije, pues deme esa a mí. Yo siempre tan así. Deme esa a mí, que yo tengo todas las cosas montadas ya en el carro. Deme la comida y deme quien me lleve a ese sitio y nosotros vamos. Y él nos dio comida para las 20 familias, nos dio los 2 muchachitos que nos iban a dirigir y por allí subimos. Casi toco yo creo que Dios estaba así, yo casi lo toco. Digo así. Subiendo por allí para arriba. Y si fuera subiendo no es nada. La cajeterita bien grande, así, eso era así. Y otro cajo que venía tú sabes. Y allí, la primera familia que visitamos, yo me tuve que requedar, como dice el jíbaro, mientras los demás repartían las cosas que llevábamos. Porque lo primero que yo me encontré fue una señora de edad, tiene 80 años, doña Ana se llama. Y doña Ana, yo no hago más que decirle, hola, buenos días, ¿cómo están? Yo soy la pastora Nixa, somos de la Iglesia de Discípulos de Cristo, y estamos ayudando al pastor allá abajo en la iglesia. Ay, estoy mal, yo no puedo con esto. Estaba en el balcón de la casa. Entonces le pregunto que si habían sufrido daños, ¿verdad? Que dónde estaban durmiendo y todas estas cosas. La preocupación que hay, gente. O lo que permea en todo eso, porque la experiencia de Gretchen, que estaba en Guánica, fue la misma. Es miedo, es temor, porque allí se siente todo, hasta el de 3. Se siente como si fuera de 6. Yo le decía a Lian, yo me recosté de una escalera de metal y yo sentía que la escalera temblaba. Y me asusté y la solté. Lo que permea en aquella ciudadanía es miedo. Miren, esto no es un huracán. Así que la gente ha recogido artículos como si esto hubiese sido María. ¿Y sabe qué? Eso no es lo que aquella gente necesita. Hay cosas específicas que esa gente necesita que ahorita yo se las voy a mencionar. ¿Sabe? Nadie se le ocurre llevar ropa allí, ni zapatos. El 90% de aquellas ciudades tienen, o el 85% si le quiere poner, tienen las estructuras de sus casas. Algunas agrietadas, algunas que se tambalean todos y que ellos no saben si se caerán con el próximo. Pero ellos tienen todas sus pertenencias allí. Entran y salen lo más rápido que pueden. Ellos tienen una carrera de 100 metros lisos todos los días, tratando de superar el récord. La última que visitamos me dijo, esta mañana, yo evito entrar a la casa, una casa de 2 pisos. Me dice, eso se mueve que usted no tiene idea, se mueve de arriba a abajo. Me dijo, yo evito entrar a la casa, pero hay momentos donde hay que entrar, como por ejemplo ir al baño. Y me dijo, y esta mañana yo estaba en el baño cuando tembló, cuando el de 5.9. Dice que por poco se muere allí dentro porque se paralizó y no encontró qué hacer. Y después me dijo, y todas las losetas del baño se cayeron. Lo que hay es miedo. Lo que hay es miedo. Lo que hay es miedo. El 90% está viviendo fuera de sus casas, aunque sus casas no tengan ni una grieta.
porque ha temblado tanto que piensan que están débiles y que se pueden caer. Y usted ve casetas de campaña, toldos azules que los ponen para taparse, gente durmiendo en el piso, porque la necesidad inmediata es de catres, que en Puerto Rico no hay. No hay. ¿Ok? Y es triste. Entonces tú llegas, yo llegué con una caja de agua y cuando miro ya tenías 3 cajas de agua almacenadas allí. Y le digo, habían 2 viejitos y le digo, ¿ustedes beben Ensure? Porque a mí se me ocurrió comprar eso. Y me dice una doña, con eso es que se alimenta. Me dijo, pues por lo menos. Se me ocurrió echar, ya que íbamos de salir, de una caja de juguetes, de las que tengo allá abajo. Eso fue un acierto brutal, porque nadie mira a los niños. Los entretienen, o ellos mismos se entretienen jugando entre ellos, porque el adulto está ocupado y preocupado en hacer el alimento, en estar pendiente si vuelve a, ¿verdad? Ahí donde están los centros de acopio para buscar lo que le haga falta, si es que le hace falta algo. Las comunidades se han unido. Las casas que nosotros visitamos se unen y duermen juntos, porque casi todos son familias. Entonces duerme mamá, papá, el hijo, la hija, el yerno, la yerna, los nietos y el que se ajima. Y ahí el pejo. Perdón, los perros, porque allí en ninguna casa hay uno, hay más. Y así es como están viviendo. Tú ves la casa, ves la mitad de los trastes afuera y ves el área donde duermen, que bien puede ser un gazebo como el último que vimos. En un gazebito se meten 20, pero en ese gazebo está la estufa, está una mesita de comedor donde ponen las cosas de cocinar, están los matres parados para echarlos al piso por la noche. Así que yo no sé cuál es el espacio que le queda para que 20 personas se acomoden en aquel 4x4. Eso lo vi yo, eso lo vimos nosotros. O como los que estaban en el cucurucho, que debajo de un árbol estiran un toldo de FEMA y los nenes y todo el mundo se acuesta en la tierra. Y cuando yo llego, que le digo, algo le hace falta, repelente de mosquitos. A nadie se le ocurrió comprar eso, man. A nadie. Pues si están durmiendo afuera, los mosquitos se los están acabando. Miedo, temor ante lo que pueda pasar ahorita, porque allí no ha dejado de temblar la tierra. Porque el que usted no siente aquí, lo siente allá. Y lo más triste es que ellos piensan que nosotros, los que estamos al norte, creen que allí no está pasando gran cosa, como me dijo una señora. Y me dijo, es que esto no ha dejado de temblar, por eso es que estamos así. Los nenes que nos llevaron a nosotros duermen en la iglesia. Y me dice, pregúntale por qué duermen en la iglesia. Y la respuesta fue, usted no tiene idea de cómo eso tiembla allá arriba. Y que se queda, y empieza con, Cari lo sintió con el ruido, así empiezan los movimientos allí. Miedo, 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 miedo. En medio de ese miedo, lo primero que usted tiene que hacer es alabar a Dios, porque de esa manera usted invoca la presencia de Dios en ese instante en su vida, que se haga realidad. David decía, bendeciré a Jehová en todo tiempo. No importa si la situación es próspera, si es adversa, no importa. Hay que alabar a Dios en medio de nuestras circunstancias. Y David dice, en Jehová se gloriará mi alma recibirá aliento, mi vida tendrá una esperanza en Cristo. No es en el gobierno que llegue. Si el gobierno se está quedando donde está la prensa, que es en los cascos de pueblo y en las orillas.
Yo quisiera que la gobernadora se trepara donde nosotros fuimos ayer. ¿Y sabe qué? Algo me impresionó ayer de esa familia, que se ve toda la costa de la bahía de Guánica, es aquello, ¿verdad? Toda esa costa se ve. Nosotros le llevamos comida caliente que la iglesia mandó y se sentaron a comer con gusto. Se sentaron en familia, ¿te diste cuenta? Se sentaron todos juntos. Entonces yo llegué al final porque yo estaba con los nenes acá tratando de resolver una situación de regalos que tenía. Y cuando yo voy para la casa, yo los veo así todos juntitos comiendo. Y digo, la verdad es que tienen que pasar estas cosas, ¿para qué? Para que nosotros vayamos aquí, allá y más allá, o para que la gente venga y podamos estar en familia. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, estos grupos se le llamaban clanes. Clanes. El clan no era mamá, papá y los hijos nada más. Era el sirviente, los hijos de los sirvientes, los animales. Todo, todo. Y tú te tienes que gloriar en Jehová, porque Él es tu sustento. Hay un cántico de 33 de ese que es hermoso. Dios, tú eres mi sustento. Y al pronunciar tu nombre, la tempestad se calma. Por eso es que la primera expresión debe ser de alabanza al Dios de los cielos, para que tus revoluciones puedan calmarse, bajar, para entender entonces lo que está pasando. Y el verso 4 nos dice lo que él hizo. Él oró, él buscó y pidió ayuda. No hay que hacer más nada, gente. Orar, buscar a Dios en oración y pedir ayuda. Y pedir ayuda. Hay que llevar a la presencia de Dios en oración y súplica nuestra necesidad, con un corazón sincero, creyendo y reconociendo nuestra impotencia ante lo que nos atemoriza, ante lo que nos provoca el miedo. Yo le decía a la gente ayer con la que me tocó hablar, porque cada cual nos dividimos, ¿verdad? Allí todo el mundo hizo lo que tenía que hacer. Y con los que yo hablé, yo le decía a doña Ana, mire, yo todas las noches que yo me acuesto en mi mente, no lo digo audible, en mi mente, con temblor o sin temblor, lo tengo de costumbre ya de hace tiempo. Yo digo esto, doña Ana, yo le decía, porque me dijo que no estaba durmiendo. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú me haces sentir confiada. Le dije, y eso es el Salmo 4. Le dije, está en la Biblia. Apréndalo, repítalo. Yo sé que usted no se va a acordar de todo lo que le estoy diciendo, pero en paz me acostaré y así mismo voy a dormir, porque Dios está conmigo, porque tengo confianza en Dios, que es el que me va a cuidar y me va a velar. La necesidad que hay allí trasciende lo material. Es de poder trabajar con el miedo, con la ansiedad que todo esto ha provocado. Y yo descubrí esta semana que eso no solamente está en el sur, sino también está en el norte. En el norte. Que a veces creemos que la obra se va a hacer allá. Hay gente aquí que necesita escuchar y necesita entender que solamente agarrado de la mano del Señor es que podemos controlar todos estos miedos y todos estos temores, y con la disposición de querer que esto se vaya. Hay que acudir ante Dios para presentarle todo. El salmista dice que él lo escuchó y que el Señor le respondió a la súplica. Jeremías 33:3, que lo sabemos también de memoria, dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Mateo 21:22 dice: si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Juan 14:13 dice: cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será el Padre
en el Hijo, glorificado el Padre en el Hijo. Pida que Dios le quite sus temores creyendo esta palabra. Dios libró a David de todos sus temores. Hoy también Dios te puede librar a ti de los tuyos, porque es el mismo Dios. David no era especial. Tú tienes las mismas oportunidades que tenía David, pero tú tienes que reconocer que es Dios en ti, que es Dios actuando en ti, que es tomado de la mano con Él, que no es que lo que me traigan o lo que me dejen de traer, que no es quien venga o quien deje de venir, sino que es con la ayuda y la asistencia del Dios de los cielos que lo podemos lograr. En el verso 6 David dice: este pobre clamó, porque así mismo era como se veía David, porque es que la gente que vive arropada de temores no vive, es como si fueran pobres de verdad, como si no tuvieran nada, como si estuvieran desprovistos. Y así mismo se veía David ante el embate de Saúl. Pero él se acordó del Dios Todopoderoso, del Dios de Goliat, del Dios de cuando él velaba las ovejas, de ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre, que está hoy y está mañana, y que estará por los siglos de los siglos, dice la palabra. Reconoce su condición, de cómo los temores lo han hecho sentir, y va a la presencia del que lo puede ayudar, que es el Dios de los cielos. Esa confianza tú y yo la tenemos que empezar a desarrollar y a tenerla latente en estos tiempos en que estamos viviendo. La acción proviene primero de nosotros. Tú tienes que dar el primer paso en medio de tus temores. Busqué, oré y entonces Él me libró. No dice me libró y después lloré. Dice busqué, oré y Él me libró. Te toca a ti dar el primer paso. Y yo no sé cuántos aquí estén bien temerosos. Yo no sé cuántos aquí se están consumiendo. Si tú te sientes así, te toca a ti el primer paso. Tienes que orar, tienes que buscar y Él te va a responder. Fue la experiencia. Y qué bueno que Astrid lo trajo en el estudio bíblico, en el ayuno. Fue la experiencia de Astrid, si usted no me quiere creer la de David, porque David no está aquí, pero Astrid está aquí. Ven acá, Astrid. Y sorry que le coge este tiempito. Cuéntale a la iglesia. Dios le bendiga. Yo estaba guardando los reyes que tenía puestos en la mesita del centro de la sala, en el closet arriba, y empezó el temblor. Y yo me asusté no porque la escalera estaba pegada al borde del closet, pero las puertas empezaron a sonar. Y entonces mi esposo estaba en el patio y yo le empecé a gritar, a llamarlo. Pero entonces ahí mismo, porque empecé a llorar y empecé a orar. Y cuando empecé a orar, que empecé a llorar, como le dije a la pastora, no sé si fue a mi corazón o yo lo oí audible, pero las palabras fueron: no tengas miedo, yo estoy contigo. Ahí mismito yo me postré, me tiré en el cuarto a orar de rodillas y a darle gracias a Dios porque me había librado. Porque como dice la pastora, me pude haber caído de la escalera. Y gracias a Dios pasó. Se me quitó el miedo, ahí me limpié los ojos, porque es como todo, a mí me da mucho temor, pero también me da mucho dolor, porque yo no sé si es que, como le digo a la pastora, mientras más vieja, más sensible me pongo al dolor ajeno, porque es así, y esa es mi personalidad. Pero sí, Dios me libró del temor, que si no me hubiese sido así, a lo mejor me caigo de la escalera. Sí, porque el mismo miedo lo hubiese llevado a perder estabilidad, a tirarse para tratar de salir para afuera o de hacer 20 cosas. Por eso es que tenemos, y por eso es esto que le estoy diciendo. Y ahora no se lo está diciendo David, se lo dijo una hermana de nuestra iglesia. Culmino diciéndote que toda esta acción se da entre tú y Dios. Los ejércitos de Dios acampan alrededor de usted y de mí. Y esa liberación se hace efectiva. Aquellos que confían en Él. Culmino con esta palabra que completa mi reflexión de hoy y que desde el pasado miércoles taladra en mi mente. La trajo el pastor Samuel en el programa de radio que hicimos el miércoles pasado,
que hicimos un programa tratando de traer paz, ¿verdad?, y esperanza a la gente. Y Samuel trajo este pasaje bíblico que está en Filipenses 4, del 6 al 7. No se inquieten por nada. Mire si la palabra tiene de todo. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Cuando invocamos a Dios, cuando hacemos el ejercicio de alabarlo, de traer la palabra a nuestra mente en medio de nuestras crisis, la paz de Dios se hace real en nuestra vida. Y cuando usted siente la paz de Dios y su corazón se decelera, y cuando sus pensamientos se aguantan, usted se convierte en una persona funcional, que puede entonces levantarse, que puede entonces salir, que puede entonces agarrar a quien tenga que agarrar de una manera correcta para no añadir a lo que ya está pasando. Yo no sé cuántos temores tú puedas tener en esta mañana. Lo único que yo sé es que este pobre clamó y el Señor lo escuchó. Y de la misma manera que escuchó a David, de la misma manera que escuchó a Astrid, mire, el que me arregla mi pelo es apartado. Es un joven apartado, pero está bien apartado de Dios. Vive con la mamá en Utuado. Y yo le pregunté esta semana que yo fui, que cómo había estado. Y me dijo que lo único que él hacía cuando él empezó a sentir, aparte de ir a buscar a su mamá, que ya está mayor, ¿no?, para sacarla del cuarto, que lo único que él repetía era Jesús, 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 Jesús. Y a mí me dio gracia, porque yo sé que Jesús y él andan por caminos opuestos. Y que me estuvo curioso que lo único que él repetía fuera eso. Y yo le dije, ¿y eso? Me dice, yo no sé, pero era la necesidad de hacerlo con la convicción de que era el único que me iba a poder sacar. Mire. Oiga, si ese es alguien que está apartado, que tiene conocimiento, y créame que vive bien opuesto. ¿Cuánto más usted, que viene a la iglesia, que se congrega, que recibe palabra, que se estrecha manos con la gente, que nos alimentamos con las experiencias de los otros, que aprendemos la palabra, que se nos enseña la palabra? No vamos a echar mano de esta herramienta de orar, de buscar, de pedir, con la confianza de que Él nos va a librar y poder caminar y funcionar. ¿Sabe para qué? ¿Sabe para qué y por qué? Porque al lado suyo hay gente que necesita que usted le estreche la mano también. Que hay gente que no tiene lo que usted tiene. Al sur va mucha gente que puede llevar comida, agua, lo que sea. Pero solamente aquel que ha experimentado, al que lo libra de todos los temores, puede llevar la ayuda espiritual a aquellos, porque le puede hablar. Fue la experiencia de Edgardo. ¿Eso no es, Edgardo? Fue la experiencia de Edgardo cuando se encuentra con una joven con ataques de pánico. Que ella estaba con los ojos. Pero ¿sabe qué? Arriba, yo no sé si ustedes supieron, me dijo Samuel fue. Había un caballero tirado, joven, ¿verdad?, con una depresión que no había quien lo levantara de aquel sofá. Y si tú no has pasado por experiencias con Dios, si tú no te has levantado de los miedos, si tú no te has levantado de la ansiedad, si tú no te has levantado o has trabajado con gente así, ¿qué tú le vas a decir? Por eso es que tenemos que levantarnos, gente, porque lo que el sur necesita, lo tenemos nosotros. Lo tenemos nosotros. Yo estuve un rato largo hablando con doña Ana. Y yo miraba para abajo
Y Moncho se quedó conmigo porque siempre yo tengo un bodyguard. Y cuando yo miro, ya habían repartido, ya Cari yo la veía sirviendo comida y yo, anda para el cara si esta gente está lista para irse. Y yo todavía estoy hablando con doña Ana. Y al final terminamos orando. Una de las fotos que usted vio fue un círculo de oración. Y la gente está ávida de recibir la palabra. Fue la experiencia de Gretchen en Guánica también, cuando ella anoche me contaba. Y yo, Gretchen, pero si es lo mismo que fue para con nosotros. Tú y yo nos tenemos que levantar de estos temores que nos paralizan. No es fácil. No estoy diciendo que eso es como magia. Pero en tanto y en cuanto tú cobres conciencia de que los puedes llevar a los pies de Cristo, de que puedes pedirle, clamar, buscar, creer que Dios te va a escuchar y que te vas a librar para poder seguir caminando. Si David no entiende eso, todavía estuviera huyendo de Saúl. De eso es que se trata. Lian contaba su experiencia esta mañana, similar. Le ha costado mucho llegar a donde está, todavía sigue con 20 cosas, pero las puede trabajar de mejor manera. Y en el transcurso de esta semana pudo ayudar a alguien de nuestra iglesia que la llamó, que en situaciones de ataques de pánico, porque para eso es que se trata esto. Yo no puedo enseñarle a nadie a coger bicicleta si nunca me he montado en una y me he pelado la rodilla. En esta mañana, y con esto yo culmino, y yo quiero hacer una oración. Todos aquellos que tengan la necesidad, porque se sienten con muchos temores. Y esto es para valientes. Yo quiero que todo el mundo baje el rostro y los que necesiten una oración se ponen de pie. Es lo único que yo le voy a pedir. Pensaba traerlos al altar, pero nos faltan cosas por hacer. Si usted siente temores en esta hora, póngase de pie. Vamos a clamar como hizo el salmista. Vamos a llevar todos estos temores a los pies de Cristo. Vamos a hacer que movamos la mano de Dios en favor tuyo, porque nuestra fe mueve la mano de Dios. Tú tienes que reconocer, el primer paso te toca a ti, no me toca a mí, te toca a ti. Te toca a ti. Padre, en esta hora, yo he hablado lo que tú pusiste en mi mente y en mi corazón. Lo que ha sido la experiencia de estos días, que muchos que en el camino me he encontrado. Y tu palabra es clara. Eso no está puesto ahí para que digamos qué lindo. La palabra está puesta para que la vivamos y la creamos, para que caminemos compartiéndola con otros que se encuentran en situaciones similares. Y eso es lo que yo he hecho en esta mañana, Señor. Padre, aquí hay de pie hermanos y hermanas que hay temores en su vida que inundan su vida, que en ocasiones los pueden paralizar, que en ocasiones pueden hacer, Señor, que ellos sientan ansiedad, que no vean escapatoria, que no vean salida, que no vean opciones, Señor, y que sus vidas sean de constante ansiedad, de constante temor, sin ni siquiera tener la oportunidad de tener un rayo de esperanza. Tú los conoces, míralos, Dios. Tú los conoces, Dios. En esta mañana ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, de las circunstancias de su vida, de las cosas que estén provocando todos estos temores, de las cosas que estén pasando, Señor, en su vida, que no les permiten ver que hay esperanza. Muévete en favor de ellos en el nombre de Jesús. Muévete, Espíritu Santo, ahora mismo. Y provoca que ellos experimenten la paz tuya, esa paz que no es como el mundo la da, esa paz que no depende de nuestras circunstancias, sino de saber y experimentar que tú estás con nosotros. Oh Espíritu de Dios, tócales ahora mismo, háblale a sus corazones y que cada uno de ellos pueda experimentar, Señor, lo que dice el salmista, que oró, que te buscó, que te pidió, y tú lo libraste. Libra a estos, Dios, de todos esos temores. Rompe cadenas, rompe ataduras en el nombre de Jesús y liberta, Dios, para que puedan disfrutar de la bendición que tú tienes para ellos y luego ser bendición a otros por lo que tú has hecho. Ayúdales a caminar, ayúdales a creer,
Ayúdales a confiar, Dios, en que tú eres un Dios real, en que tú eres un Dios de presencia, en que tú eres el Dios que va en la barca no importando la tempestad de nuestra vida, en que tú eres el Dios que nos ama y por amores que haces y obras en favor nuestro. Gracias, Dios, porque yo sé que así será y escucharemos testimonio para tu gloria y para tu honra. Mételos bajo el amparo de tus alas, Dios, y que ellos puedan de hoy en adelante aprender a caminar guiados por ti, tomados de tu mano, ir con la confianza y la certeza de que tú los estás librando y que tú le estás dando las instrucciones para que esa liberación se dé. Gracias, Señor, porque así será. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor, y gracias, Dios. Gracias, Señor. Puede tomar asiento. Y rapidito los ancianos y los diáconos pasan para sentarnos a la mesa.